Bueno, señores, estoy muy contento porque voy a empezar el curso de Maya. Un curso más formal. Voy a poner un tutorial gratis aquí en mi cuenta de YouTube para ir creciendo con otro software. Mi filosofía es muy importante, que ya la conocen, de que hay que tener un pie en el open source y un pie en los programas profesionales privativos que están en el mercado y son competitivos, y un pie en el open source por todo lo que beneficios que da. Y entonces, yo aquí, ¿cómo aprendí yo? Yo aprendí con panas, con amigos. Mira, vamos a ver este tutorial juntos, vamos a aprender este software. Y nos llamamos por teléfono y por chat. Entonces yo hice mi tutorial, yo lo hice, yo ven acá, pero ¿por qué yo voy a hacer un tutorial distinto? Yo voy a hacer el tutorial y después lo voy a compartir como que si estuviera con ustedes, como un pana, como un amigo, viendo el tutorial juntos. Aclarando que cada quien tiene su manera de ver las cosas, hay mil maneras de hacer lo mismo. Que una de las cosas que tiene Maya es que intimida. Y yo les voy a aclarar algo, de un inicio yo me voy a enfocar en rigging. Maya para rigging, modelación, cosas, pero rigging sobre todo. Que en la parte de animación me parece que es su potencia, que no se puede ignorar y es insustituible, y es historia de la animación. Entonces yo voy a hacer aproximaciones hacia allá con un personaje que yo tengo mío, que es emblemático, que lo uso mucho, que es la princesa Lemuria. Y yo lo estoy trabajando, las armas las estoy trabajando en el tutorial. Yo hice esta presentación para que la vieran. ¿Y de qué trata el tutorial? Es cómo ve Maya un objeto, la filosofía de los nodos y la interfaz. La filosofía que yo tengo, ustedes la van a ver en el tutorial, en este primer capítulo, que es que el objeto tiene dos características principales, dos partes principales. Y esa la vamos a ver, que es, imagínense una casa y la persona que vive dentro de la casa. Entonces vamos a ver el tutorial y seguimos entonces interactuando con él. Aquí vamos. Este es el tutorial, yo me voy a retirar para que lo veamos y vuelvo cuando vaya a interrumpir cualquier cosa. Yo lo que quise plasmar aquí fue, en este primer capítulo, es mi filosofía de cómo yo veo Maya, cómo yo lo abordé para entenderlo. Yo empecé dándole mucha cabeza y voy a empezar esta introducción rápida. Y me daba golpes y me intimidaba, hasta que me di cuenta con una filosofía de que el objeto tiene dos grandes partes y tres existencias. Puede tener varias, pero esa es mi manera de cómo yo lo veo. Entonces, dije también, si yo no explico el viewport, no explico cómo es la interfaz, la gente no va a entender, la gente se puede sentir intimidado como me sentí intimidado yo al principio. Yo decía, cónchale, es que son demasiados detalles, pues al final tú lo empiezas a entender fácilmente. Lo primero que intimida es la parte de arriba, que uno dice, ese poco de menús, ¿no? Pero fíjense, los primeros 6 o 7, hasta Windows, siempre se mantienen. Y esta parte que está aquí es las personalidades que tiene Maya o que adquiere Maya según el workflow de lo que estás haciendo puntualmente. Por lo general uno modela, hace rigging, animación, efectos, rendering y uno que es customize. Entonces claro, aquí por ejemplo que en modeling, mira cómo cambia cuando paso para rigging, de Windows para acá, cambia skeleton, skin, deform, todos estos sí los vamos a ver porque tienen que ver con la fortaleza que le veo yo a Maya y por cual yo pienso que Maya tiene que formar parte obligatoria de todo animador profesional, porque es historia de la animación, sin desechar otros por supuesto. Animation, que también tiene otras cosas más, playback, todo lo que es la parte de animación y las asistencias de animación y todo eso. Y effects, que son clothes, ropa y una serie de cosas que también hace. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Maya cambia la personalidad en la parte de arriba de los menús en función de lo que quieres hacer. Aquí tiene la parte de lo que es tu escritorio, como tú lo puedes modificar y customizar. Y está una parte que son los shelves, que son como los estantes, que son estas pestañas que están aquí, que se mueven, se cambian. Y aquí por ejemplo tengo una que se llama Polymodeling. Son como estantes de herramientas, que son con botones personalizados en función de lo que tú quieres hacer. Y tengo una pestaña, que esto es clave, personalizada, que tiene mi nombre, donde yo inclusive pongo, si le das a Control Shift y le das a la herramienta, se te salva un botón automáticamente. O quieres combinar varias cosas, haces un script de ML o de Python, te puedes asistir con inteligencia artificial y creas un pequeño script que crea un botón de varias cosas combinadas. Por ejemplo, que yo tengo la anulación de todo lo que son los núcleos, todo lo que son las simulaciones, para generar un playback en tiempo real, que también hago que el playback sea a tiempo real, eliminando una serie de cálculos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Maya es altamente personalizable. Fíjense aquí, ¿no?
Cuando yo estoy hablando de los estantes que están arriba, claro, por supuesto, esos estantes están siempre y tú puedes agregar el tuyo personalizado, con los botones que tienen que ver con cada una de las funciones. El que hablo de Nucleus, que estoy hablando ahí, Nucleus es como decirte un núcleo, el nombre, donde se calculan las simulaciones de tela, las simulaciones de rigging, las simulaciones que tienen que ver con lo que es el cuerpo, las simulaciones que tienen que ver con físicas del objeto, ropa y una serie de cosas, ¿no? Entonces, choques, colisiones. Si tú vas a hacer playback, el playback tiene una manera de decir, bueno, vamos a calcular el tiempo real, vámonos paso por paso, vamos a calcular ese tipo de cálculos para dar el playback. Entonces uno usa mucho apagar esos cálculos y apagar y modificar ese playback ¿para qué? Para poder trabajar más rápido. Fíjense aquí, yo lo tengo acá. Fíjense, cuando tú le das right click aquí tú puedes cambiar el playback, lo puedes poner en real time. Vamos a ver si se ve aquí. Lo puedes poner en real time, play every frame free y play every frame maximizando el tiempo real. Son tres maneras. Si tú lo pones en tiempo real, él no va a hacer esos cálculos y va a ser más rápido y te va a dar un playback mucho más fluido. Y yo en el botón yo lo que hago es que apago, y es un script, y yo apago todo el núcleo. O sea, eso lo podemos hacer más adelante, pero quería hacer esa aclaratoria. La filosofía, yo digo que son 2 partes y 3 existencias, porque en realidad son como 15 existencias. Las 3 primeras las vamos a ver, y por eso quería aclararlo, para que no fuera una confusión, que después ustedes vieran, bueno, Ricardo, por ahí tienes más. Sí, pasa que no los quiero aturdir con todas, pero ¿qué quiero decir? Que el objeto se divide en 2, pero el objeto se conecta y tiene una existencia en diferentes maneras dentro del Maya, y ahí lo voy a explicar más adelante. Seguimos entonces con el tutorial. Estas son más intervenciones que yo voy a hacer para no parar el tutorial mucho, pero son las explicaciones que yo quiero como aclarar. Hablan de la interfaz, y la interfaz tiene sus cosas muy buenas. Entonces, bueno, es personalizable, tiene los shelves, tiene los menús que se transforman según la personalidad. Este objeto que yo importé, que es un arma inicial que yo hice, esto es un arma que se transforma de una personaje que yo tengo, que se llama que es una princesa. Esta es la primera arma de la primera evolución en el juego. Les voy a mostrar el arma, porque yo la tengo por aquí, ya va. Este es el arma. Este es el arma que estoy trabajando yo en Maya. Este es un render que hice, que tengo en ArtStation, para que la conozcan. Esa es el arma inicial de la ametralladora que es circular, que es una ametralladora tipo psicoarma, y se las quería mostrar para que la vieran. Seguimos entonces con el tutorial. Es que no quería que la vieran así, no se entendiera qué es lo que es. Bueno, entonces aquí seguimos. Este objeto, al seleccionarlo, tiene una personalidad, tiene una identidad. Este objeto tiene como una cédula de identidad, como un DNI. Es el nombre que tiene. Y aquí está, aparece aquí en el channel box como un brochure de los atributos más importantes. Las 2 partes importantes del objeto son los atributos de transformación, mover, rotar y escalar, que son estas herramientas que son muy comunes aquí. Q de selección, si vas a seleccionar con la Q, seleccionas con la Q, mover, rotar y escalar, que sería entonces W, E y R para escalar. Cuando nosotros tenemos estas herramientas, pertenecen también a este nodo de transformación principal del objeto. Este nodo principal es como una casa. La casa se puede mover, cambiar de tamaño, pero la persona que vive en la casa es la misma. Entonces, este Shapes es el que recibe con una manera historial, porque esto va creciendo aquí cuando va cambiando. Si le cambiamos el tamaño, es el 0,35%, se va registrando el cambio de la casa. Pero el objeto individual como tal, que tiene su identidad aquí, que se llama rifle inicial, no ha cambiado. Él no se ha cortado el pelo, él no se ha pintado el pelo, no tiene gafas. Esa personalidad es el historial que se graba aquí. Por eso es que tiene 2 partes el objeto. Lo que está en el channel box, que son los nodos de atribución principales de transformación, rotación y escala, y el shapes, que son los inputs de lo que se cambia el objeto. Esto es a nivel inicial, para cómo yo lo abordé, para entender primero el Maya. Esto que está aquí graba un historial, permite que tú retrocedas a cosas que de repente tú puedes volver y borrar y hacer que sea más ligera la escena. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces el objeto tiene 3 presencias, como 3 dimensiones. Pero está una existencia en jerarquía aquí en el outliner. Mira, por ejemplo, vamos a usar un shell y vamos a crear una esfera. La esfera como quedó muy grande, ¿no? ¿Sabes? Sí.
Vamos a darle a la F, está seleccionada la esfera aquí en el outliner, ¿ves? Aquí está seleccionada, si le doy un clic el rifle, aquí está la esfera. Si le voy a la F, a la centro, si está, creo que está muy grande, está muy pequeña. Vamos a ponerla más grande. Vamos a seleccionar con Shift los dos objetos, le damos a la F y aparecen los dos aquí. Si ampliamos acá, vemos ese menú más grande. Aquí vemos los 4, aquí vemos el 2-shot, aquí apagamos y prendemos el outliner. Con Alt y el botón izquierdo del mouse giramos la perspectiva. Son cosas básicas que estoy poniendo aquí cómo abordarlo. Pero que quiero poner aquí es la jerarquía. Esto me partió la cabeza muchísimo tiempo con Maya. Tú seleccionas esta esfera y si le das Shift y la pones por encima, no se pone como jerarquía, no se pone como hijo del otro como muchísimo software. Porque tienes que hacerlo en este icono que está aquí. Vamos a ver si lo podemos ver. En este icono, donde está el pisito como un objeto, ¿lo ven? Aquí. Es en esta parte, aquí, donde tienes que darle con el Shift. O sea que si le das en el nombre, no lo hace. Si lo das en el icono y le das Shift y lo pasas al de arriba, sí se mueve el outliner. Esto es clave, señora. A mí me doy un dolor de cabeza para entender esto. Entonces, el outliner te permite saber entonces que si yo muevo el rifle ahora, claro, yo sé que va a venir un sayón de decirme, bueno, dale P, control P, sí, yo sé, pero cuando uno está organizando el outliner, que uno lo hace con el mouse, uno no entiende por qué eso sucede, y dice, bueno, ¿por qué no? Se me da un dolor de cabeza, hasta que entendí cómo era la manera de hacerlo directamente en el icono que está ahí. Quería aclarar eso, porque yo sé que tú sabes, hay muchas maneras de hacer las cosas, pero es mejor aclararlo. Pero lo que estamos abordando eso. Fíjate que hablé de las 3 existencias. Cuando hablo de la esquina, cuando hablo aquí en esta esquina, que digo acá, vamos al Maya. Cuando yo digo acá que estamos en esta esquina, cuando yo hablo de la otra existencia, es el Attribute Editor que está acá, en esta misma área. El Attribute Editor en esta misma área está la otra existencia, que ya sabemos que son muchas, pero quería aclarar eso por si acaso. Vamos a seguir entonces con el tutorial. Aquí le damos a la tecla W para que sepamos que estamos en el transformación de la posición. Se mueven los dos. Pero si no le das al icono, no lo va a hacer. Hasta para organizar esto. Entonces yo quería mostrarles esto. Esto es una de las presencias del objeto. El objeto tiene una presencia en el outliner y está la parte visual del objeto. Son las perspectivas de los viewports. Recuerden que si le damos a F centramos todo. Si tú le das acá, se expande el interfaz, y si le vuelves a dar aquí a Channel Box, que aparecen verticales los nombres, te aparece otra vez el Channel Box. La herramienta de selección seleccionada te dice aquí cuáles son los modificadores de esa herramienta. Si le das al mover, si le das a rotación, modifica la herramienta seleccionada. Aquí es el Channel Box que ya hemos hablado. Aquí son unos atributos que es la personalidad más compleja de todo el objeto. Aquí les estaba diciendo, en esta primera parte tenemos que entender que el objeto tiene esas dos partes, que son los nodos de transformación y su shape, que es la casa y la persona que vive dentro de la casa, y la presencia visual en los viewports, la presencia de jerarquías en el outliner y la presencia de todos sus cambios que van a estar registrados aquí en flechas desde el input hasta el output. ¿Qué son los inputs? Todas las modificaciones que le van a venir al objeto, que después tú las puedes borrar borrando el history, que van a estar aquí resumidas en un brochure, en una lista. Entonces, todo lo que aparece aquí en una lista de las cosas, por ejemplo, vamos a hacer algo para que se entienda mejor. Vamos a agarrar unas herramientas de modelación que son estas que están aquí, que también se lo tienen que decir, que están en la parte de arriba, y vamos a darle, por ejemplo, un smooth. Vamos a smoothear, hacerlo más suave, que la esfera tenga más caras. Smooth. Que vamos entonces al Channel Box, vamos a seleccionar la esfera y vamos a ver qué pasó. Se le agregó el smooth. Entonces el smooth tiene un historial de lo que le está pasando y lo puedes modificar aquí, pero al mismo tiempo, como un brochure, como un resumen que tiene aquí, también existe en este Attribute Editor, en ese historial largo y más profundo. Ok, fíjense, ve.
Ahí yo, como son varias presencias, yo como que dije que se da a entender que las partes de los atributos principales de modificación, más el shape, que es como la cédula de identidad, que es la casa y la persona, son como presencia, pero no son. En esa misma área están los attribute editor, que es lo que estoy hablando ahorita. Entonces está la parte visual de los viewports, está la parte de jerarquía y selección, que es el outliner, y está la presencia en los attribute editors. Yo quería aclarar eso porque ahí yo me acordé y dije, oye, como está en el mismo sitio, la gente se presta confusión. Entonces, en el channel box tenemos el brochure, el resumen de las variables que inclusive animables y más importantes que tienen los atributos que tú estás modificando a nivel de historia, que lo podemos borrar en edit, delete by type y borras el history, y también puedes borrar el history no deformable. Eso lo vamos a ver más adelante. Y quiero que entiendan la filosofía de Maya, la existencia del objeto en su historia, en los atributos que tiene resumidos de transformación, modificación de tamaño y de escala, que son sus atributos de como el cuerpo físico, y está el shape, que es su historia. Repetimos, esta es la casa y esta es la persona y su historial. Se cortó el pelo, se pintó el pelo, se puso lentes, se dejó la chiva, se cambió la ropa, y ese historial va creciendo aquí, y tú lo puedes borrar individualmente o borrar donde les expliqué, o crear un botón como tengo yo, donde yo borro el historial, y yo pongo borro el historial aquí. Miren cómo se borra, borro el historial, y también puedo borrar el historial que no tiene deformaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Y la visualización de la presencia del objeto, que está en la jerarquía, en esos atributos que vimos en historia, que están aquí, que se ponen con control A, aparecen, y está la visualización del objeto. Esto es lo que yo quería darles como entrada, porque para mí es muy importante que se entienda que también claro, por supuesto, el objeto también a nivel de su extensión y su dimensión, también va a tener unos outputs. Los outputs del objeto son conexiones del objeto hacia otros nodos de la escena. Conexiones hacia otros nodos que se borran, no se borran con el history, se borran individualmente o exportando el objeto como un FXB o un OBJ. Clave eso. A veces hay errores que pasan y uno tiene que nada más exportar el objeto. Entonces la filosofía es que el objeto existe, tiene dos partes, casa y persona, y existe tres existencias: la visual, que son los viewports, la de jerarquía y la de sus atributos. Ahí por fin lo resumí bien. Ahora fíjense, les voy a poner una imagen para que vean, fíjense. No se asusten, pero fíjense, esto es lo que estoy hablando yo. Estoy hablando de las dos partes del objeto, la casa y la persona. La casa es como un contenedor, que la casa se mueve, se cambia de tamaño y se rota. La persona que vive adentro, que es el shape, que es la geometría, que es la que se afecta en su historia, tiene pelo, se corta el pelo, no sé qué tal y todo eso, y las presencias. Yo estoy hablando, fíjense que originalmente, pero es que ¿sabes qué dije yo? Eso se puede prestar a que no se entienda que son muchísimas presencias del objeto. Si las pones a ver aquí, yo les estoy hablando únicamente del attribute editor, del outliner, y les estoy hablando de los viewports. Pero miren todas las que están. Todos estos son los objetos, y lo vamos a hablar más adelante. Como tú manejas en Maya estas tres presencias principales más esas dos partes y las entiendas en este primer capítulo, y después manejemos todas estas presencias del objeto, vamos a poder entender a Maya. Porque Maya, que es, como es rigging, lo vamos a asumir así, ha crecido en función de la animación. ¿Y qué es la animación? Lo que vive un objeto. Esa es la esencia de Maya. Porque podríamos irnos a escenas, a backgrounds, a una serie de cosas, pero realmente Maya lo que es una existencia de un objeto, el objeto en su casa, en su vida personal, cómo vive, qué camina, con quién pelea, a dónde va, qué carro tiene, qué vestido se pone, si lleva sol. Todo eso es lo que vamos nosotros a trabajar, y es esa existencia que tiene en Maya, y que todo se conecta en un solo sitio, que es lo que quiero que ustedes vean. Vamos a seguir con el capítulo. Esa es una aclaratoria que quería decirles para que no ser tan reductivo y piensen, bueno, Ricardo, pero yo que yo sepa también tiene presencia aquí en el Graph Editor, en el Timeliner. Sí, claro que sí, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, aquí seguimos con el tutorial. Esa es la primera parte que yo les quería decir en este abordaje de Maya, porque hay que ser muy organizado con la historia, con el peso, con lo que tiene cada objeto, para que después unamos todo eso en un cerebro atrás. Y ese cerebro es el Node Editor. El Node Editor es el que tiene todo eso grabado. Este shape es como decirte un contenedor de transformación que tiene el objeto. Esta es la casa.
Y este es el objeto como tal, la historia de las transformaciones. Todo lo que tú le hagas a este objeto, todo va a estar aquí. Está en el historial, está en el Attribute Editor y está en el Node Editor. Todo lo que pasa tiene 3 niveles de detalles y todo lo que le afecta al objeto o le entra está jerarquizado aquí. Vamos a ponerle al rifle un smooth. Y aquí está, me pone flotantemente, me pone cuántas veces quiero que le ponga smooth. Por supuesto no puedes abusar de esto. Ahora vamos a ver lo que les quería decir. No sé cuál es la presencia que tiene. Tiene la presencia en el channel box, está en el historial. Todos los smooth que le hemos dado, mira, porque hemos hecho 3 pruebas de smooth. Y cada smooth tiene una existencia virtual dentro de Maya. Cada modificador que le diste. Y si queda desvinculado del objeto, queda flotando. Por eso es que las escenas en otros software se guindan, se rompen. Porque todos estos valores quedan flotantes. Y esas conexiones quedan rotas dentro de las escenas. Y tú puedes optimizar la escena, puedes optimizar los objetos, pero quedan flotantes. Y entonces llega un momento que se cierra la escena, se sale la escena. Esa es la clave. Esta es la potencia de Maya que te convierte en una persona organizada. Tú puedes borrar este historial, lo puedes borrar. Este nodo tú lo puedes borrar manualmente, en borrar nodo individualmente, o puedes borrar el history. Pero me interesa es que nosotros veamos que en el Node Editor, que lo tengo yo aquí, pero también el Node Editor lo podemos ver en Windows, Node Editor. Está todo lo que está afectando a este objeto. Por ejemplo, rifle. Vamos a ver qué lo afecta en input. Y aquí podemos ver ya eficientemente que tiene el rifle. No tiene todavía tiene una manera de visualización, porque todavía no tiene material. Y tiene los 3 modificadores que le hemos puesto en el input de smooth. Y todo lo que pase aquí, pasa acá. Por ejemplo, aquí está el rifle, tiene primeramente el 5, porque mira como aquí viene de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba tiene el 5 está afectado por el 3 y el 3 está afectado por el 1. Entonces, miren lo que pasa. Yo agarro estos 2 objetos que están agrupados, vamos a agarrar el padre, porque después vamos a ver cómo se modifica. Esta es la clave de Maya, cuando se te tranca Maya. Tenemos el shape, que es la cédula, que es el nombre con que aparece en el outliner. Bueno, voy a cambiar el nombre aquí, porque este es el contenedor. Voy a cambiarlo acá. Esta es la transformación externa. Borro aquí el nombre. ¿Ve? Cambio aquí, cambia la personalidad y cambia en el outliner. Y cambia aquí también la identidad, la personalidad. Y todo lo hice dentro del Node Editor. No lo hice en ninguna de estas formas. Entonces, y aparte lo pudiera hacer con un comando de script. Estoy dando la filosofía de Maya. Acuérdense que esto ustedes lo pueden aprender, el viewport y todos los botones, pero es la filosofía de cómo trabaja. Y tú puedes aquí, en el script, en Meld, que está acá, miren, fíjense, esta parte de aquí abajo que les voy a poner aquí. Aquí tú puedes poner todo lo que pasa en Maya, está pasando aquí, en Meld. Pero tú en Meld o en Python puedes dar comandos para que también modifique lo que está pasando en el Node Editor. Entonces, lo que no puedes resolver aquí, lo que no puedes resolver en el Attribute Editor, ya en el historial más complejo, no en el brochure de resumen, y lo que no puedes resolver aquí en el Node Editor, lo puedes resolver en Meld, y si no lo resuelves en Python, coño, garantía total de poder resolver un peo. Esa es la filosofía de Maya que yo quería transmitirles a ustedes, para que entiendan por qué yo estoy agregando a Maya entre los software que tenemos que aprender, sobre todo para enfocarnos en esta estabilidad en el mercado laboral profesional y en lo que son los personajes 3D y el rigging de personajes y de objetos de rigging, que es brutal. Es la verdad. Vamos a borrar un nodo nada más. Delete node. ¡Pum! Se borró aquí. Se borró aquí. Y va cambiando el objeto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se rompen las conexiones y hay errores y tú no sabes. Entonces tú tienes que entender qué es lo que afecta al input, que son estas flechitas que siempre vamos a ver. Siempre vamos a ver estas flechitas de lo que son el input, lo que afecta y hacia dónde va el objeto, qué nodo va a afectar hacia afuera. Ok. Aquí hay una parte importante. ¿Sí? El input es lo que afecta al objeto y el output hacia dónde va las variables del objeto hacia afuera, hacia otros objetos, hacia otras variables. Eso se ve en las flechitas que están en la entrada y la salida de cada uno de los objetos, ¿no?
Y también cuando yo digo el outliner, vamos a ver aquí, lo voy a mostrar un poquito. Cuando yo digo el outliner, por ejemplo, que tengo el escudo que también se lo voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, tú le puedes decir en el outliner, que te muestre todos los objetos en el outliner, todos los elementos de la escena. Y hay cosas, voy a irme yo de aquí para que podamos ver bien el outliner. Y aquí todos los elementos, aquí están todos los componentes de la escena. Y hay cosas que se rompen, que a veces no nos damos cuenta, que se rompen, y aparece aquí en el mensaje de acá del mail, aquí en este mensaje aparece un error, muchas veces hasta de la interfaz, o errores de que se pierden variables, se desconectan, te dice no puedo colisionar, sobre todo con los temas de la colisión. A veces tu sistema operativo no es compatible con la versión de Python que está instalada, entonces de repente hay un comando que no entiende y no colisiona, no te funciona parte de una interfaz, parte de la interfaz, muchas cosas que son terroríficas y tú las resuelves por mediante un script. Te sale aquí el error, lo puedes hacer mediante un script, te puedes ayudar con asistir con inteligencia artificial, o lo puedes trabajar directamente y conectar en el Node Editor. No consigo tal elemento para colisionar y tú lo conectas. Y también tú aquí en escena, tú puedes hacer un cleanup de la escena. Aquí tú puedes optimizar la escena, creo que es aquí. Seguimos entonces con el tutorial. Yo quiero aclarar que, claro, cuando digo los liners es que aquí también tú puedes conseguir los elementos, y a veces tienes que estar pendiente aquí, porque en la filosofía de Maya a veces tú empiezas a agregar cosas, colisionadores, empiezas a importar esqueletos, y aparecen una lista gigantesca aquí. Tienes que estar pendiente con el tamaño del archivo de Maya, si no crece mucho. Puedes optimizar la escena, pero tienes que estar pendiente, y esas son las maneras de estar pendiente. Y tú dices que nada más te muestre los DAG objetos aquí, y que te muestre nada más los DAG objetos aquí, y te da un resumen. Y también tú puedes decirle que no te muestre nada más, que no te muestre los stage, los shapes, sino que te muestre directamente las escenas, no con contenedores. Bueno, volvemos entonces al curso de Maya. Entonces este input es un historial también del objeto. Entonces, en resumen, yo les quería mostrar esto, porque en resumen esto es la potencia del Maya. Hay una existencia del objeto que no hemos hablado ahorita. Están las tres existencias, la visual, la de jerárquica y de todo lo que se le modifica en Attribute Editors, que son atribuciones más complejas. Está el Node Editor, que es el cerebro de todo. Está el Script y el Mel, que ya lo vimos acá, que nos permite salir de muchos problemas. Pero también está la vida oculta del objeto. La vida. El objeto tiene su casa, tiene su cuerpo y su personalidad y su historia de sus cambios. Tiene su cerebro que conecta todo. Tiene la manera de borrar el historial, la manera de borrar los inputs y los outputs para que no pese la escena, pero tiene toda la manera de organizar y salvar la escena a la hora de que pase algo feo, pero también tiene una existencia. El objeto camina, vive, y esa vida está en el timeline, que es este que está aquí, que tú puedes agarrar un objeto, le marcas un keyframe S y te vienes a otro layer aquí y mueves el objeto. Vamos a hacer esta animación peor, pero bueno, no hay manera de hacerla. Y aquí tienes la existencia en los keyframes, en la línea de tiempo de cómo se mueve el objeto. Esa es la otra existencia del objeto. Entonces, esta vida también se puede ver de muchas maneras. La puedes visualizar de aquí o la puedes visualizar en el Graph Editor. Que en el Graph Editor, en animación, Graph Editor, que yo también lo tengo aquí con Animation, Graph Editor, está, si seleccionamos el objeto, vamos a pasar el Graph Editor para acá para que lo veamos. Mira, yo trabajo con mucho software, pero hay shortcuts que se me pueden pasar, y bueno, hay otros que sí los voy a hacer, pero siempre investigamos los shortcuts. Yo voy a hacer un video con los shortcuts por si acaso. Oye, pero Ricardo no se sabe que para abrir el Graph Editor es Ctrl+Shift+S. No, bueno, no me lo sé, pero aquí está, fíjense, aquí están los keyframes que acabamos de crear. Cómo existen estos keyframes aquí en el Graph Editor para modificarlos. Déjame ver si puedo modificar aquí, moverlos de sitio, mover la pendiente, y va cambiando automáticamente la vida del objeto, la velocidad del movimiento, la llegada suave. Eso lo hemos visto en todos los programas de animación, pero esa es la otra existencia de la vida, la existencia en el timeline que con la S creamos los keyframes, con la S, la existencia de la vida, porque la persona que vive en esa casa salió a caminar con el nuevo corte de pelo. Aquí se ven los keyframes y aquí se pueden manejar los keyframes, borrar, hacer muchas cosas. En el Graph Editor se mueven gráficamente todo ese tipo de cosas y se ven
todas las transformaciones aquí, las variables, y se ven los objetos que se modifican para organizadamente trabajar con los keyframes. Y hay una existencia importantísima que es el hypershed. ¿Qué significa? Agregamos otra modificación y ahora el objeto quiere cambiarse la ropa, que es el material. Entonces, al cambiarse el material, la ropa, el hypershed que aparece aquí es la parte de los materiales de malla. Entonces, ¿qué pasa? El objeto tiene que tener un material. Estos objetos no tienen asignado un material, no tienen asignado un vestido, pero eso es otro tema. Vamos a hablarlo ahorita, vamos a asignarlo de una manera con right click, asignar el tipo de material. Maya tiene un material específico, Maya hardware normal que trae, que tiene un tipo de material estándar que se llama Lambert para visualizaciones, es muy bueno. Tiene el Arnold, que es hiperrealista, instalado de por sí, y también te puedes ponerle V-Ray, puedes poner Redshift, puedes poner una serie, puedes ponerle otros módulos de render. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ese vestido tú lo cambias aquí y también se puede cambiar de esta forma y se cambia también en el channel. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí que asigne un nuevo material, y aquí está el Arnold y todo, pero vámonos al Maya. Ponemos Maya, Lambert, y ya aparece el objeto, aparece que tiene asignado ese material. Y aparece aquí en este menú el material que tú agregaste, pero volvamos entonces al Attribute Editor y aquí aparece ya Lambert, el material. Entonces, ya eso es otra visualización, otra manera de ver el objeto con su material. Pero, adicionalmente, el objeto también se puede ver microscópicamente. Le dimos la ropa y lo vamos a ver microscópicamente. ¿Cómo lo vemos microscópicamente? Con el Component Editor. El Component Editor es matemáticamente los vértices, aristas y caras de los objetos, que son partes que no hemos hablado, pero vamos a hacer esto. Pues miren, yo creo que lo nombré antes, pero vamos a repetirlo. Estos botones que están aquí son 5 botones que tú los puedes programar, quitar o poner para poder llamar partes del programa. Sobre todo es muy importante y es muy rápido, cosas que se utilizan mucho. Por ejemplo, aquí está el node transformation y está en las historias, que es el channel box, que es el que más se usa. Es un resumen de las principales transformaciones de la casa, que sería el del contenedor, que es transformaciones de posición, escala y rotación y visibilidad. Y están las historias. Pero si tú le das aquí y tienes, por ejemplo, la herramienta de seleccionar y seleccionas aquí, este botón te muestra los atributos de esa herramienta que está seleccionada. Si tienes la de selección, la de mover, la de rotar, entonces puedes modificar esa herramienta. Está el Human IK, que es uno de los 3 módulos de rigging humanoide que tiene Maya, que eso por supuesto lo vamos a ver más adelante. Aquí voy al Attribute Editor, que es el historial de los inputs y hacia donde se enfoca el output del objeto, si afecta otra cosa u otro objeto, pero está la historia y está más profundo todos los cambios en función del orden que se van atribuyendo. Está la modificación de la herramienta y está el channel box con el historial y los layers que están aquí abajo, que son layers de organizar los objetos y layers de animación. Esos son temas muy, muy importantes que vamos a hablar más adelante. Pasa que ya con cabeza fresca agregué esta parte para tenerla clara. Y algo que vi que me faltó explicar, que es muy, muy importante, son las herramientas de modelación. Para ver el objeto, los vértices del objeto, las aristas, las caras y los cortes de los sims de las texturas. Aquí importante es porque vemos el objeto hacia adentro, nos hacemos como un zoom, algo microscópico. Entonces, por ejemplo, los vértices, ¿ves? Aquí tengo Soft Selection activado para seleccionar suavemente, como si fuera afecta el entorno con un valor de 10, afecta todo este entorno. Si yo selecciono todos estos y yo quiero mover estos vértices, se mueven con la selección. Ojo, esto lo estoy haciendo para que ustedes vean la filosofía. Después nos vamos a poner a hacer práctica con cada uno de estos en su momento, en función de un proyecto de un personaje. No se preocupen. Pero ¿por qué lo estoy trayendo para la filosofía de Maya? Porque entonces vamos a trabajar con el Component Editor, donde cada una de estas cosas existe matemáticamente y microscópicamente. Vamos a Windows, General, y aquí está Component Editor. El Component Editor, si yo selecciono un vértice, aparece la posición, las normales, el alfa, y si estoy trabajando con y si pongo varios, salen varios.
todo tiene matemáticamente un propósito. Y todo se puede conectar en el Node Editor. Y todo tiene una consecuencia. Por ejemplo, en el channel aquí podemos tener aquí una propiedad de skin para hacer un personaje, para un rigging. Entonces las fuerzas de los pesos de un vértice se va hacia otro bones y se parte, y entonces aquí tú ves matemáticamente cómo es. Es importantísimo reconocer la importancia de tener matemáticamente un microscopio en el objeto. Esta era la última parte que yo les quería decir. Y no quiero volver a resumir todo lo que hemos hablado de todas las visualizaciones que les estoy diciendo del objeto, pero sí lo que quiero que quede como principal inicio de estos cursos. Ok, aquí antes de terminar hay una cosa importantísima que faltó, que es que cuando tú mueves un objeto, lo voy a hacer rapidito aquí en el channel box, cuando tú mueves un objeto y lo mueves, se altera, aquí no está agrupado, pero bueno, se alteran los valores del channel box, y muchas veces tú tienes que hacer borrar esas transformaciones, como todos los software. ¿Para qué? Para cuando vayas a trabajar desde cero, vayas a hacer rigging, vayas a hacer movimientos o cambios de ángulo, no tengan grabado esta serie de valores y poderlos tener en cero. Y es bueno también para cuando tú vas a aplicar otras operaciones, que vamos a ver que es importante que esté en cero. Tú puedes tenerlo aquí, bueno, puedes tener una rotación, puedes tener un cambio de escala. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que hacer un Free Transformation, que tienes aquí a Modifies, Free Transformation, y se ponen todos en cero. Yo quería mostrarles esto porque era importante, que esta parte me faltó. Me parecía básico que no estuviera aquí, y repasándolo me parece que es bueno recalcarlo. Seguimos entonces con la despedida. Espero que les guste lo que estoy haciendo. Bueno, entonces vamos. Es que es importante entender la filosofía de cada programa. Cómo te planteó los programadores, te plantearon resolver un problema importante. Cómo un software que se fue especializando en rigging de personajes entendieron de la mejor manera era garantizar que atrás del software hubieran controles específicos para poder conectar variables, constraints, tela, pelo, y que si algo pasa porque coinciden en un personaje en muchas simulaciones, tengas lenguaje de programación, tengas un node editor, tengas lenguajes para poder resolver, y tengas un componente editor donde matemáticamente está todo. Sumando todo eso más el cerebro del node editor, tienes la posibilidad de resolver muchos problemas y blindar tus proyectos. Esta visión de Maya es la que yo quería transmitirles. Y a partir de aquí empezaremos con temas fundamentales de los retos que te consigues cuando estás haciendo un personaje, que es el que puse yo en la promoción del curso. Pero esta parte era importante. Hay muchas maneras de explicar esto y muchas maneras de entenderlo. Hay muchos shortcuts que de repente otros manejan, otros no. Hay gente que lo entiende con conceptos. Yo quise transmitir mi visión y la que me ha funcionado. Espero que les guste, los invito a seguirlo viendo y pónganme en sus comentarios. Saludos. Ajá, bueno, espero que les guste esta forma que lo estoy haciendo, reaccionando, puliendo, blindando el tutorial, llenando los espacios que se pueden ver confusos, pero realmente este primer capítulo yo quería como mostrar la filosofía de Maya, un poco del viewport, un poco de cómo se trabaja, para que no abrume. O sea, los alcances de lo que estamos haciendo y por qué Maya es importante, por qué lo justifico, y mostrando algunas de las cosas que son más importantes del programa. Hay cosas que de repente más adelante podemos ir hablando, cosas que ustedes pueden decir, mira Ricardo, más hablar más de este tema, pero voy a irlo segmentando. De aquí voy a empezar a trabajar con personajes, el camino hacia el personaje y las principales barreras que uno se consigue con el personaje. Sobre todo, que uno tiende a ser muy desorganizado en los demás software. Y Maya me obligó a ser más organizado. Todo tiene un porqué, todo tiene que tener perfección, todo tiene que estar limpio, la escena limpia. Como trabajé con escenas muy sencillas para el modelo, hay cosas que no se vieron, por ejemplo, que son más complejas y que se las voy a mostrar como para que vean, coño, sí, Ricardo, es verdad, es complejo. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, aquí está la escena ya de la princesa como tal. Vamos a por ejemplo, a tocar la piel. Vamos a irnos al node editor y vamos a ver entonces todo. Mira, esto es lo que yo digo, que esto se complica. Esto se va complicando, señores. Esto es un personaje. Aquí está el núcleo, vean. Aquí está el núcleo. Conectando con todas las simulaciones en todos lados, cuando choca con la bufanda, con el smooth de la bufanda, las transformaciones de geometría. Todo esto está conectado. La animación, las guías del cabello,
las colisiones del cabello con la tela, los sistemas de cabello, y todo tiene diferentes niveles, tiene diferentes niveles de complejidad. Esto es bravo y es muy profesional. Yo quería mostrárselo porque de repente no se ve en una escena sencilla lo complejo que puede llegar a ser Maya. Y aquí están las transformaciones, aquí está, ¿ves? Aquí está el brochure de lo que se está transformando, aquí está un historial, miren este historial. Hay cosas que ya no puedes guardar después que tienes un skin. Aquí está, fíjense que aquí tengo los layers, cómo lo dividí yo, inclusive cómo tengo organizado el outliner con la geometría en un solo contenedor aquí. Y cómo organizas todo. Fíjate que están las simulaciones de tela, el núcleo, están todo lo que son los controladores acá. Hay una manera, una denominación que tiene que ser un estándar para trabajar en el outliner, y un estándar también en los nombres que tú pones en los layers, que cómo los separas y por qué los separas. Y también están los anim layers, cuáles son las animaciones, los layers de animaciones, y cómo tú vas agregando elementos modificables por anim layers. Quería mostrarles una escena un poquito más compleja para que se viera que, bueno, que es más fuerte de lo que se ve a veces. Y a veces uno dice, bueno, mira, voy a ver si puedo animarla. Yo tengo algunos. Mira, que voy a apagar el núcleo y voy a poner el play a tiempo real. Lo que les estaba hablando de hacer el play a tiempo real. Bueno, aquí les quería mostrar entonces como en una escena más compleja cómo se trabajan las cosas. Y bueno, les quiero presentar el personaje, pues yo también le hice unos render al personaje, pues. Aquí está el arma. Aquí está la princesa completa. Algunas poses. Este es el escudo con el material que hice en Substance, después lo mejoré. Aquí está una versión que hice en TriStudio Max, para que vean que manejo también TriStudio Max. Este es V-Ray TriStudio Max. Aquí está el diseño que hice del escudo. Después voy a hacer un contenido de esto. Yo lo dibujé. Esta es la psicoarma basada en el personaje de Cobra, el Capitán Cobra. Y aquí me basé para hacer el blueprint, para hacer lo que es el modelo. Aquí está un render de la princesa. Aquí está cómo gira el arma. Bajo polígono todo esto. Aquí está otra visión del arma. Y aquí está el arma en su primera evolución. Entonces, bueno, espero que les guste la filosofía que les trabajé aquí con el primer capítulo de Maya. Y vamos a ir entonces profundizando en cada una de las partes. Vamos a ver, modificar el node editor. Vamos a trabajar con la parte de geometría, de transformación. Trabajar un poco con la modelación para ir viendo cómo manejamos el personaje y cómo empezamos a hacer los primeros rigging. Yo trabajo con el rigging, por ejemplo, en el personaje aquí. Bueno, voy otra vez a Maya. Aquí fíjense que yo trabajé con el Human. Aquí está el Human IK. Aquí está el personaje ya rigueado completamente. Y tiene una captura de movimiento. Esa captura de movimiento la trabajé con los FXB en el Time Editor. Y tú puedes así asignarle el esqueleto y hacer el emparejamiento aquí. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que vean que aquí también trabajé con el Human IK. Y entonces está completamente rillado y tiene unos controladores de giro de la ametralladora y unos controladores de apertura del escudo. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado el curso, este primer capítulo. Sé que me extendí mucho, pero bueno, estaba buscando una forma audiovisual, cómo hacerlo blindado de una sola vez, ir avanzando temas donde yo vea la debilidad y no quedarme con ganas de haber dicho otras cosas, y que se entienda gráficamente como un segundo layer para ustedes. Le puse mucho cariño a esta filosofía que les transmití, grafiqué para que se entienda mejor, y esa guía que ustedes ven en esa gráfica que tengo acá donde está la filosofía completa, si quieren se las pongo aquí en el canal de YouTube para que la puedan bajar en cualquiera de mis redes, o dejo un link para que la bajen, porque esa va a ser la guía donde vamos siempre a volver del node editor a las dos partes del objeto, del personaje y a todas las existencias que tiene. Vamos a ir y venir. Ese va a ser el curso, esa es mi planificación. Espero que les guste. Bueno, continúen, denle like, suscríbanse y bueno, estén pendientes de este curso y sus capítulos. Bueno, espero que les haya gustado. Saludos.